Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Vamos a abrir la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Va a ser muy importante que hoy pongas especial atención en la predicación, porque después vas a compartir. Entonces tienes tu boletín y vas a anotar. Los chiquitos también queremos que participen para que pongan atención y van a ir escribiendo los puntos que yo les voy a ir diciendo. En su momento yo les voy a indicar los puntos que vamos a ver. Este pasaje habla de la oportunidad que tenemos de presentarnos en sacrificio vivo. Es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿a quién escogían para hacer sacrificio para Dios? ¿Qué borreguito? ¿El más feo? El más bonito, el más limpio, el más bien hechecito, el mejor ADN. Por nosotros, no tendríamos ese privilegio, pero Jesucristo nos ha dotado del mismo ADN y nos está pidiendo que nos presentemos ante Él como sacrificio vivo, ante el altar de Dios. Y es un gran privilegio que podemos hacer en función a todo lo que venía hablando la carta a los Romanos. Con la condición pecaminosa, del 1 al 3, habla de la situación tan terrible que vivimos, pero a partir del 4 y capítulo 5 señala que somos justificados por fe. En el capítulo 6 nos habla de esa operación misteriosa que se hace cuando Jesucristo muere en la cruz. Ahí estamos también juntamente con Él sepultados. Y así nos vamos hasta el capítulo 8, que hemos estado revisando las últimas semanas, de los grandes beneficios que en Cristo ya contamos, sobre todo de vida espiritual. Tenemos vida espiritual. A esto, que es sacrificio vivo, se le llama consagración. Completa consagración. Déjame hablar de dos vidas consagradas. La primera es de un misionero, se llamó David Livingstone. Fue conocido porque de una forma u otra, quizás los contactos que tenía y las personas que, siendo alguien muy buen médico, dejó todo, y eso llamó la atención de los periodistas, y a alguno de ellos se le ocurrió ir a ver en África lo que hacía, y empezó a publicar en los periódicos, y por eso fue muy conocido. Él iba de Inglaterra y se metió al África. Y resulta que durante aproximadamente 8 años, después de que se recibían sus noticias, dejó de haber noticias sobre él. Entonces le comisionaron a un periodista que lo buscara. Busca, ya hace 8 años que no manda nada y no sabemos nada de él. Lo último que supieron es que se metió en lo profundo del África. Y nadie lo siguió, nadie supo de él, pensaron que estaba muerto. Y entonces un periodista fue tras de él a los 8 años de que no sabía nada de él. Llegando, lo vio entregado a su pasión de misionero, de llevar el evangelio a otros. Y dice que cuando estuvo ahí en la aldea donde él estaba ministrando, sirviendo a las personas, llevándoles el evangelio de Cristo, ya cuando se iba, el periodista le dice: oiga, David, ¿no se iría conmigo? Ya vamos a partir la expedición, son varios días, ríos, selvas, muy peligroso. ¿No le gustaría acompañarnos?
Y él le respondió, mira, he leído la Biblia 4 veces y tengo claro que todo lo que soy se lo debo a Jesucristo. Él es el manantial, la fuerza y el poder que me transforma. Le dijo, mi Jesús es mi Rey, mi vida, mi todo. Y hoy en este momento estoy dedicando de nuevo todo mi ser a mi Señor. Eso es lo que él le comentó a este periodista. Solo le dijo, lo último que le pido a mi Señor es que me permita continuar mi labor, porque es lo que merece mi Señor Jesús. Se fue el misionero, se fue el periodista, se quedó el misionero. Al año regresaron a buscarlo y él ya había fallecido. Y le comentaron los lugareños, él falleció de rodillas. Así es como él murió. David Livingstone estuvo 30 años en total. Nunca más volvió a Inglaterra. Él no le interesaban los privilegios de su nombre porque fue muy famoso. Lo que más le interesaba es que su vida sirviera para el propósito. Eso es una vida consagrada. Otro caso. Ella nació en 1669. Se casó con el pastor Wesley y tuvieron 19 hijos. Esta mujer, Susana Wesley, gestionaba su casa con gran planificación. Y a pesar de tener 19 hijos, Susana dedicaba de manera especial 1 hora a la semana a cada uno de ellos, en el cual intensamente hablaba, oraba con él, platicaba, le enseñaba de la Biblia. Y a pesar de tanta actividad que tenía, Susana, cuando Wesley, que era un predicador muy exitoso, no estaba en su casa para dirigir el grupo pequeño, ella predicaba ante la gente numerosa que llegaba, aparte de haber preparado la cena, la merienda de esa tarde. Así es que ella se consagró a su tarea de ser para Cristo. ¿Qué es lo que dice Romanos 2:1? ¿Qué es entonces ser sacrificio vivo, santo? Vamos a orar. Padre, Señor, atiende nuestras vidas y danos la oportunidad de estar en tu presencia, poniendo atención a esta palabra. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es que nosotros podemos estar en sacrificio vivo y santo, como lo dice Romanos 12:1? ¿Cómo es que podemos estar en sacrificio vivo y santo? Vamos a ver algunos hábitos y vamos a ver en esta primera sección 3 hábitos. Primero, para hacer un sacrificio vivo, yo tengo que cultivar el hábito de oración. ¿El hábito de qué? De oración. Ahí anota, por favor, el número 1, una vida de oración. Jesucristo es lo que les enseñó a sus discípulos. Dice Lucas 4:42, en la mañana Jesús salió y se fue a un lugar solitario. ¿Qué hacía en el lugar solitario? Oraba. Una vida de oración no se refiere a orar de vez en cuando, sino se refiere a estar experimentando el contacto diario con el Señor Jesucristo, en el contacto del gozo y el poder que viene de estar en comunión con Él. A veces nada más oramos cuando tenemos problemas, ¿no es así? Hay tal problema y pum, ahí lo tienes, como si fueras Livingstone. Pero se va el problema, ya, se acabó, vuelvo a la tele, vuelvo a lo que sea que sean los malos hábitos que tenemos. La idea de Dios es que nosotros estemos continuamente en oración continua, de rodilla, de pie, descansando, en actividad. Por eso para Jesús era algo cotidiano. Mira, en Juan capítulo 14, ¿te acuerdas que
ahí se narra de la muerte de Lázaro. Le avisaron, se tardó, llegó cuando ya estaba sepultado, y entonces, pues es todo un drama, ¿no? Al grado tal que él también llora ahí. Pero él sabía lo que iba a hacer. Y dice que quiten la piedra. Quitan la piedra, ya apesta, ya huele. Y entonces dice esta frase, Juan 11:41. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Es lo único que dijo. Fue una oración que se le salió, ¿eh? Normalmente eso es lo que hacía. Él oraba al Padre. Y aquí nos externa cómo es ese diálogo. Padre, gracias porque yo sabía que me escuchas. En este caso me estás escuchando. Y dice, lo estoy diciendo, 11:42, porque la gente aquí presente crean que tú me enviaste. Y fue evidentemente también para nuestra enseñanza. ¿Usted no hace esa oración continua? Yo espero que sí. Yo en mi caso estoy con alguien. Hoy el agua, señor del agua, ya estaba enterado que le habían operado su ojo, un ojo. Y estaba continuamente buscando con la esposa que checáramos. Y entonces me bajé con los tambos. Señor, dame esta oportunidad, que sea crucial este momento. Ya le entregué. ¿Cómo está? ¿Ya mejor? Sí, ahí voy, que quién sabe qué. Oiga, ¿usted sabe que todas las cosas ayudan a bien con esa operación en su ojo? ¿Sí? Pues sí, yo creo que sí. No, es que la Biblia lo dice. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes dónde están? Ya me conocía. Sí sabe que yo soy. Sí, pues usted es el pastor. Estamos atrás del Chedraui. Es que una vez fui a buscarlos por Porfirio Díaz, no los encontré, me metí a otro lado, pero no entré. Ok. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hubo detrás de ese intercambio? Oración. Tú puedes ser ampliamente utilizado. Lamentablemente muchas veces no oramos. Segundo hábito, una vida de fe. Escríbanle, una vida de fe. Esto va pegado con la vida de oración. Alguien que ora es alguien de fe, y alguien de fe es alguien de esperanza. El Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Confiar en que Dios está a cargo, no importa lo que suceda, ni cómo, ni mediante quién, ni por la razón que sea, sé que Dios tiene el control de todo. Y aprendo a confiar en Él en toda circunstancia. ¿Qué le dije a este señor que le habían operado el ojo? Porque todas las cosas ayudan bien. ¿A los que a quién? A los que a Dios aman. Si tú no confías en Dios, pues está complicado que lo ames, ¿no? Y usted conoce personas desconfiadas. ¿Sí conoce? Inseguras. Reaccionan a lo que hace el mundo y en general las personas de este mundo nos van a fallar. ¿Nuestra familia nos puede fallar? Claro que sí. Nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, claro que sí. Es más, si nosotros mismos nos fallamos a nosotros mismos, ¿usted no se ha fallado a sí mismo? Pues por favor, usted ya seguramente pasó por esa situación de confiar poco en sí mismo, porque sabe que hay problemas. Pero bien podemos confiar en Dios. Por eso, Mateo 11:28. Lo dice para aquellos que no confían. ¿Qué pasa cuando no confías en Dios? Y confías en ti, confías en los demás, confías en la buena suerte. ¿Cómo andas cargando tus problemas? ¿Los andas cargando? ¿Verdad? ¿Cómo andas cargando de preocupaciones? Por eso dice el Señor, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Porque no confiar, no tener una vida
de confianza. Y alguien que está consagrado confía en Dios. Alguien que está consagrado y que es sacrificio vivo tiene el hábito de meditar su palabra. Ahí escríbalo, por favor. El tercer aspecto, el hábito de meditar en su palabra. Meditar en su palabra permite que nosotros tengamos pensamientos de parte de Dios. Normalmente nuestros pensamientos empiezan a abundar en pensamientos ajenos a Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque nuestro cerebro es una maquinaria de pensamientos, salen disparados diariamente y muchas veces sin control. La meditación permite que nuestros pensamientos se enfoquen, en este caso, a lo prioritario. Usted sabe que hay cosas urgentes y hay cosas prioritarias. A veces dejamos lo prioritario por lo urgente y estamos nada más en lo urgente, pero no en lo prioritario. ¿Y qué pasa con eso? Se desorganiza la vida. Por eso meditar en su palabra, el estar atendiendo. Hoy ¿qué me habló? Y mire, en nuestra iglesia tenemos, bueno, y no tan solo en esta iglesia, yo creo que usted recibe cantidad de devocionales, ¿no? O de pensamientos y de reflexiones. Y hasta en la noche le aparece uno con alguien que buenas noches, con un canto y 5 minutos ahí, 5 minutos para las buenas noches. ¿No le ha pasado? Lleno de mensajes. Yo le sugiero que usted priorice qué voz es la que va a escuchar en principio. Yo le sugiero que usted busque su palabra. Usted tenga un plan de lectura y a esa ciñase. Y esté en oración. Señor, esta es tu palabra. Ese plan de lectura, léalo y medítelo. Subraye, a lo mejor no medite en los 3 capítulos que hoy nos tocó leer de Hechos. Pero esta parte, esta me llamó la atención, esta la tengo. Esta es la información que Dios hoy de manera prioritaria tiene para mi vida. Ahora, si veo un devocional, ok, estoy leyendo o escuchando, a lo mejor ya no lee, usted escucha, ¿sí? Trate de enfocarse, porque si no usted va a ser una feria de pensamientos teológicos por ahí, de ideas. Y se va a dar cuenta cuando usted se prioriza y este es el mensaje, todo lo demás va a encajonar. Pero primero priorice, medite en su palabra. La persona con el hábito de meditar la palabra diario siempre estará en la claridad del mensaje de Dios para su vida. Dice el Salmo 63:6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La oración, meditar, la vida de fe, y tercero, meditar la palabra. Eso es algo interior, eso nadie te lo puede seguir ver, eso es algo que tú puedes hacer. Si quieres consagrar tu vida a Dios y que tu vida valga propósito de eternidad, tú lo puedes hacer. El misionero Livingstone lo vivió y lo podemos ver en varias más personas que están siendo consagradas. Y yo veo en algunos de ustedes esa consagración y glorifico a Dios que me permite ver. No hay necesidad de ser un misionero o un pastor. Suponemos que un pastor debe estar consagrado, ¿verdad? Pero también suponemos que todo cristiano debe estar consagrado, ¿o no? Todo cristiano debe estar consagrado. El cuarto aspecto es obedecer su palabra. Viene de lo anterior. Si no hay vida interior, no va a haber vida exterior. Y la obediencia viene entonces producto de la palabra que se obedece. El automóvil no puede vivir y andar sin gasolina, y los hábitos interiores son los que darán fuerza para que haya hábitos exteriores. Ahora bien, la obediencia a la palabra no es mecánica, usted debe tenerlo claro. Tiene que ser siempre acompañada por la voz del Espíritu. Por ejemplo, el Señor les dijo a sus apóstoles y a su iglesia: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si usted sigue la ley
pero no sigue al espíritu de la ley. Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, dice que Pablo, por el espíritu, no le permitió entrar a Bitinia. Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo permitió. La ley decía, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero Pablo, ferviente en sus hábitos internos, escuchó la voz del espíritu que le decía, no vayas a Bitinia. Y no fue, se tuvo que esperar. Pablo, en el versículo 9 nos habla de que hubo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en cuanto vio la visión, enseguida él comprendió que Dios en el espíritu le estaba obligando a ir a ese lugar. Entonces, tenga usted claro, la obediencia a la ley es en función a estar en sintonía con el Espíritu Santo. Si no, usted va a convertirse en un judío fariseo. Y es lo que el Señor les dijo una y otra vez. Debe ser en el Espíritu, la obediencia a la ley. Por eso en el Nuevo Testamento usted no lee, obedezcan la ley, obedezcan la ley. Usted lee, andad en el Espíritu, anden en el Espíritu. Pídanle permiso al Espíritu, que sea el Espíritu el que gobierne la dirección hacia donde debe de ir usted. Si no, usted va a entrar en muchos conflictos, Ay, el Señor dice que si alguien me pide que lo tape con una cobija, yo le voy a dar 2 cobijas. Y usted va a pasar por el centro y va a ver a uno y a otro y pidiendo, y usted se va a quedar desnudo. ¿Ah? Eso no lo hace, entonces se siente mal. Haga lo que el Espíritu le dice. Entonces, si a ese que le pide, sí, quédese con él, el Espíritu le guiará a estar con él. ¿Me entiende? Si no, usted va a vivir una vida cristiana bastante rara en términos conflictivos. Es en el Espíritu en el que usted va a andar caminando en la paz del Señor, en hacer lo que Él le pide que haga, escuchando al Espíritu. Por otro lado, el quinto hábito exterior es comunión en amor activo. Escríbale, por favor. ¿Quién es nuestro prójimo más próximo? ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? La familia. La familia. ¿Y qué dice el Señor? Amará al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted que se consagra, usted es el gestionador de las bendiciones de su familia. Usted ejerce sacerdocio sobre los suyos porque usted es un intercesor. En la medida en que vive en el Espíritu y sus frutos, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted anda en ese fruto del Espíritu, usted va a estar en la familia siendo la luz para los suyos, la luz del mundo. Cuando usted está en esa plenitud del Espíritu, deja de estar en el ciclo familiar de la codependencia. ¿Usted sabe lo que es el ciclo familiar de la codependencia? Déjeme decirle un poquito. Esto ahora lo trabajan mucho los alcohólicos, pero es bueno que nosotros veamos su lenguaje. La codependencia se define como la dependencia afectiva, obsesiva hacia otras personas, en la cual mi valorización de mí mismo y mi estado de ánimo es reactiva o responde a la forma en que está la persona que me interesa, normalmente la familia. Es decir, que si el esposo o la esposa se levantó de malas, pues yo reacciono reactivamente. ¿Y cómo me pongo? De malas. Si mi hijo trae un problema y se ha convertido en un adolescente desobediente, y yo reacciono a eso,
¿Cómo va a ser mi vida? Si se levanta de buenas el adolescente y me sonríe, yo voy a estar sonriendo. Y si se levanta de malas el adolescente y no me sonríe, yo voy a estar triste. O el esposo o la esposa. Entonces entiéndase que el amor activo tiene que ver con un amor no reactivo, que no es amor, es una dependencia. ¿Quién debe ser su fuente de gozo para usted? Ese es un hábito que lo puede usted adquirir. Es el hábito de comunión con Dios ya aplicado a mi vida. Si yo empiezo a entristecerme y a tener problemas y a emocionalmente fallar en mi gozo, ¿de quién es el problema? ¿Del hijo, del esposo, de la esposa o del trabajo? ¿De quién es el problema? Mío. Mío, porque yo permití que se robara mi gozo, eso que no tenía por qué ser así. Por otro lado, el amor activo no es afán sin medida, no es un afán activo en términos de actividad permanente. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso debe ser para usted muy claro, que usted haga lo que haga, si no lo hace buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo que haga, ¿para qué va a servir? Para poca cosa. Pero si usted lo que hace, lo hace primero buscando el reino de Dios y su justicia, ¿cuál es la promesa? Todo lo demás será añadido. Por otro lado, el amor activo es saber apreciar lo que sí tienes, lo que tienes. Eclesiastés 3:12 dice: yo he conocido que no hay para la gente cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. ¿Cuántos se sientan a la mesa todos preocupados y ansiosos y a veces ni comen y no disfrutan del bien de su labor? Y eso sí, acumulando posesiones, dinero, pero al final sin una paz interior y sin el disfrute de las personas con las que cuenta. Y valen esos momentos. Eres soltero y te falta compañía. Estás en pareja y te falta libertad. Trabajas y te falta tiempo. Tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar. Eres joven y quieres hacer cosas de adultos. Eres adulto y te gustaría hacer cosas de los jóvenes. Estás en tu ciudad, pero te gustaría vivir en otra ciudad o en otro país. Estás en otro país o en otra ciudad, pero te gustaría volver a tu pueblo. Tal vez es hora de dejar mirar lo que siempre nos falta y empezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que hoy tenemos. Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la puerta y salir a buscar los perfumes del mundo, porque nada se da por sentado y todo lo que tú tienes es un regalo de Dios. Valóralo. Por otro lado, en ese mismo aspecto de comunión, amor activo, privilegia la amistad del pueblo de Dios. Ahí hay 3 puntos, yo espero que estén anotando. Privilegia la amistad del pueblo de Dios. Cuando usted lee las narraciones de San Pablo, yendo por todas las regiones, él no iba solo. Él iba con Silas, con Bernabé, con Timoteo. Él sabía que tenía un trabajo en equipo, un trabajo de amigos. Muchas personas vienen a la iglesia pensando: ya cumplí, ya estoy el domingo o el miércoles en el culto, y no conocen a nadie. De repente, nuevos, hola, hermano. El chaparrito, sí, el hermano chaparrito. Ni conoces su nombre y ahí estás. El que es carpintero, el que es tal cosa. Hermano, Dios no pensó eso de la iglesia, Dios no pensó que fuera una religión. Jesucristo lo dejó muy claro. Él lo dice: un nuevo mandamiento les dejo, que se amen unos a otros.
Y el amor no es a distancia. Hola, ¿cómo está? Y ya, ¿no? O pasa en la calle, ¿no? ¿A poco así? Ni sabe su nombre, hermano. A veces ni hermano, a mí luego ni me dicen pastor para no penerse. Ya, se van, ¿no? Porque están con otros ahí que los ven. Pero eso no es amor. El amor es estar en contacto con el otro. Entendemos que no a toda la iglesia, ¿verdad? Usted va a conocer a toda la iglesia, pero sí en un grupo pequeño, por eso valoramos tanto esto. Eso es una vida consagrada. La vida consagrada entonces tiene un amor activo, ¿sí? Por otro lado, el sexto punto es que una vida consagrada consagra sus posesiones al Señor. Y algo que luego nos cuesta entender es que en realidad no nos pertenece nada. Mire, 3 razones porque el hombre no posee nada. Primera, el hombre no puede crear nada. ¿Usted creó? No, sí, esto es mi casa. ¿Ah, sí? ¿Usted la creó? ¿Usted hágase la casa? Usted no es creador, usted gestionó en función a un esfuerzo y en función a toda una dinámica social. Pero usted, en realidad, usted no hizo existir nada. Si usted necesita, por ejemplo, más tiempo para terminar un trabajo, ¿usted puede crear el tiempo? Entonces, para decir, no, yo soy el creador de este esfuerzo, es mío. Por favor, usted no puede ni crear más tiempo, el tiempo está limitado. Usted no puede crear ni su propia salud, usted no sabe todo lo que está ahí intrincado ahí. Entonces, en realidad, el hombre no puede crear nada. Segundo, el hombre no tiene control absoluto de nada. Tiene control de algunas cosas, pero no absoluto. Qué vanos son los títulos y documentos para comprobar que usted es dueño de algo en función a títulos, cuando Dios puede consumir en cenizas mansiones enteras. A lo mejor esperemos que no haya sucedido, pero habría una pareja recién casada que por 10 años estuvo haciendo un gran esfuerzo, hipotecándose para construir, para tener un departamento en el Princess Acapulco. A lo mejor al mes desapareció, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Usted está desaparecido. ¿Era dueño? Pues sí, pero ¿ahora qué? El hombre no tiene control absoluto sobre nada. Dios ya lo posee todo. Usted cuando dice, no, este es mi terreno, esto es mío, esto no, yo no se lo debo a nadie. Tiembla y se fractura. ¿Usted sabe que en Toluca eso pasó? El río, ¿cuál es el río? Verdiguelo, no sé cuál es el río que pasaba por abajo, lo taparon y al rato pusieron construcciones de maestros, una colonia de maestros, y me tocó, pues era un amigo, y ¿por qué ya no estás en tu casa? Pues es que, pues se abrió y hay una zanja y nos sacaron a todos, y entonces ¿tu casa qué? Pues ya no vale, porque ahí está una zanja, o sea, va una grieta, varios kilómetros recorridos, todos ellos tuvieron que salirse. Era su casa, pero ya no es casa. Dice esta reflexión: una ocasión el domingo me dormí pensando, enojado en lo que escuché al pastor, porque habló acerca del diezmo. En mis adentros pensé que eso ya era exagerado. En realidad yo nunca había pensado en la situación financiera de mi iglesia, pero sí me hizo sentir enojado. Y esa noche soñé que estaba en el cielo y veía al Señor al lado de una mesa. Me acerqué sonriente al Señor y antes de abrazarlo me contuve, su cara estaba seria. Se agolparon las críticas y malos pensamientos que había hecho sobre el pastor, y aún había mencionado a la familia que ese pastor no era nada confiable porque pedía sobre el diezmo, hablaba sobre el diezmo. Y en ese momento me sentí apenado ante el Señor y caí en la cuenta
que eso no venía del pastor, de una persona, sino del mismo Señor. Así es que en ese momento pensé en que solo daba monedas, pero ahí la cara seria de mi Señor me hacía ver que Él merecía más que simple monedas. En eso el Señor se fijó en mi reloj y traía ese reloj que me había costado tanto dinero, con tanto aprecio, y al verlo le pregunté: ¿qué quieres, mi reloj? La cara seria y puestos sus ojos en mi reloj me hizo ver que sí lo quería, así es que sabía que no podía fallarle. En ese momento me quité el reloj y se lo di. En eso el Señor se fijó en las llaves de mi carro, las tenía en la bolsa. ¿A poco también quieres mi carro? La seriedad y los ojos puestos en mi carro hizo que yo sacara las llaves y se la entregara. Y así, paso a paso, yo traía el mejor, en ese sueño, el mejor vestuario, traje, y el Señor me lo fue pidiendo. Quedé desnudo ante el Señor. Cuando ya estaba así en esa situación, el Señor seguía serio y me vio mi anillo de casado. ¿También lo quieres, el anillo? Y el Señor siguió viéndome seriamente hasta que me quité el anillo y se lo dejé. Señor, ya te di todo, ya no me quedé con nada. El Señor entonces me sonrió y me dijo: conste, ya nada te pertenece, todo es mío. Y en eso Él tomó el anillo y me lo puso. Ese matrimonio no te pertenece, es mía, mi matrimonio. Me regresó mi ropa, me regresó mis llaves, me regresó mi reloj y continuamente me estaba diciendo: acuérdate, no te pertenece, es mío. Desperté, me di cuenta que era un sueño, pero entonces me di cuenta de que Jesucristo estaba sonriendo y caí en la claridad de que nada me pertenece, todo le pertenece al Señor. Amado Padre Celestial, Dios bueno y misericordioso, hemos expuesto ante ti nuestra necesidad espiritual para crecer en los hábitos que tú quieres que nosotros profundicemos. Y también, Señor, llevamos la carga de oración de los unos por los otros, en la súplica porque en esta iglesia, Señor, tú puedas más y más recrearte en tu amor, a través del amor de los unos para con los otros. No permitas que caigamos en el pensamiento de que a ti te interesa que seamos religiosos. Danos la oportunidad, Señor, de ser personas consagradas en la plenitud de lo que tú mereces, porque tú nos compraste con precio de sangre y nosotros, Señor, lo mejor que puede pasar es que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. En este momento, Señor, como pastor de esta iglesia, yo bendigo a mis hermanos, los que están aquí presentes y también los que no pudieron asistir, pero nos ven por Facebook. Suplico la bendición de tu presencia en sus vidas. Guarda su entrada y su salida y sea, Señor, el cuidado especial que tienes para con los tuyos en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está, el creador del
ansiedad.